Bueno, pues comenzamos con los titulares que en el día de hoy se encuentran en los medios de comunicación censurados para que puedas contrastar información con información que no tienes acceso, a la que no tienes acceso. En un día muy nublado aquí en Chicago, 4 de abril 2023, el Parlamento de Ecuador avanza en el proceso de juicio político contra Lasso. Estamos con Rusia y IRT. El gobernador de Florida firma la ley que permite portar armas de fuego ocultas sin permiso. Washington Post. Investigadores alemanes vinculan a Polonia en el sabotaje de los Nord Stream. Un falso duque hace una mega estafa en Colombia por más de $300.000 y nadie sabe su paradero. Abogado de Boluarte rechaza denuncia de genocidio. Puede ser que la víctima haya provocado la situación en la que muere. Estos robots inspirados en origamis pueden detectar, analizar y actuar con precisión en entornos desafiantes. Reportan que Trump enfrenta 34 cargos. Venezuela condena al cobarde ataque terrorista contra el corresponsal de guerra ruso. Se produce un sismo de magnitud 5,5 en Osaka y se siente en la Ciudad de México. Será repatriado a México el monumental monstruo de la Tierra tras su incautación en Estados Unidos. Venezuela acusa al fiscal de la CPI, de la Corte Penal Internacional, de adelantar un lawfare en su contra. Renuncia al secretario general de Comunicación de la Presidencia de Ecuador. Al menos un muerto y una treintena de heridos tras la colisión de dos trenes en Países Bajos. ¿Qué se sabe de la mega empresa de 21.000 millones de dólares que nacerá de la fusión de la WWE y la UFC general estadounidense? La guerra total podría ser una realidad a medida que nos adentramos en el futuro. La OTAN espera que Kiev lance una contraofensiva en las próximas semanas. China y Cuba firman un acuerdo sobre cooperación en ciberseguridad. Estados Unidos demanda a uno de los mayores desarrolladores de videojuegos. Se incendia un popular parque acuático en la ciudad mexicana de Acapulco. Revelan la causa de la muerte de la cantante de Fleetwood Mac, Christine McVie. Legisladores de Estados Unidos se reunirán con Apple, Disney y otras empresas para discutir sobre China. New York Times. Estados Unidos ha usado un software espía contra miles de objetivos en México. Walmart prevé el recorte de 2.000 trabajadores en Estados Unidos. Corea del Norte exige a Estados Unidos que extradite a todos los autores del robo de la embajada en España. Australia prohíbe TikTok en dispositivos móviles del gobierno. El juez prohíbe retransmitir la comparecencia de Trump ante el tribunal. Pentágono anuncia la eliminación de los líderes del Estado Islámico en Siria. Se desata un gran incendio en una fábrica de electrodomésticos en Irán. La Unión Europea lo tendrá difícil si Estados Unidos prohíbe las exportaciones de gas natural licuado, dice una exministra de Exteriores austriaca. La compañía aeroespacial Virgin Orbit se declara en bancarrota. Un carpintero halla una mochila llena de dinero y la devuelve a las autoridades. Un hombre cae desde el piso 19 de un edificio y se pone en pie por su propia cuenta. El vicecanciller de Alemania se disculpa con Zelensky. China se pronuncia sobre la prohibición de TikTok en teléfonos del gobierno de Australia. HBO planea producir una precuela de Juego de Tronos centrada en la conquista de Westeros. El yuan chino gana terreno en Brasil y acelera la desdolarización del sistema monetario internacional. Diputados ucranianos planean expulsar a monjes del segundo monasterio más importante de la Iglesia Ortodoxa canónica del país. Rusia se verá obligada a tomar medidas para eliminar las amenazas después de que Finlandia se una a la OTAN. Google reduce servicios y beneficios a sus empleados a medida que aprieta el cinturón. Presentan una cápsula anfibia multiuso capaz de funcionar como bote, oficina o carpa. Un portaaviones de propulsión nuclear de Estados Unidos lidera ejercicios militares en Corea del Sur. Un astrofísico calcula cuándo encontraremos vida extraterrestre. Como el príncipe heredero de Arabia Saudí, Ben Salman, intenta modificar la dinámica en Oriente Medio sin la ayuda de Estados Unidos. Reino Unido multa a TikTok con más de 15 millones de dólares por violaciones a la protección de datos. India busca convertirse en proveedor clave de armas del sudeste asiático. Finlandia se une oficialmente a la OTAN. Apple recurre a un recorte de personal en medio de los masivos despidos en empresas tecnológicas. Un enorme incendio envuelve un distrito comercial en la capital de Bangladesh. Se registra un sismo de magnitud 6,6 en Filipinas. El rostro de un joven que vivió miles de años antes de los faraones. El planeta rojo visto como nunca antes. Un mapa global de Marte. Mercedes-Benz lanza su nueva línea de Glass GLS 2024. ¿Qué novedades presentan los nuevos modelos? China
Advierte al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que no repita los desastrosos errores del pasado. Las acciones de UBS y Credit Suisse se desploman tras iniciarse la investigación de su fusión. Lula sanciona una ley para poner en marcha comisarías para la mujer 24 horas al día. Secuestran al periodista Richard Villa en el estado mexicano de Veracruz. Bill Gates advierte que los llamados a parar la inteligencia artificial no resolverán los retos. Asesinatos de niños a manos de soldados equipados por Estados Unidos y Europa. Violencia incesante en Burkina Faso. Descubren que un sueño de mala calidad podría duplicar el riesgo de padecer asma. La mitad de los brasileños quiere que Bolsonaro sea inhabilitado para las próximas elecciones. Arrestan por 2 meses a la acusada del atentado en el que murió un corresponsal de guerra ruso. España recupera 95 obras de arte sacadas de contrabando del país y expuestas para su venta en Italia. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda a Ucrania que incluirá municiones para sistemas HIMARS y Patriots. Tesla pagará 3,1 millones de dólares a un ex empleado que experimentó un trato racialmente hostil. CEO de, de GP Morgan Chase, la crisis bancaria aún no ha terminado y habrá repercusiones en los años venideros. Bloomberg, Japón incrementará la inversión en equipos para la fabricación de chips más rápido que cualquier otra nación. Reuters, las aseguradoras alemanas renuevan la cobertura del gasoducto Nord Stream. La inteligencia artificial podría ganar a los humanos en las reglas evolutivas. La Argentina YPF y la boliviana YPFB se asocian para explorar pozo gasífico en el país andino. El Comité Olímpico de Brasil suspende al jugador de voleibol que incitó a disparar a Lula. Credit Suisse se enfrentará a la ira de los accionistas que perdieron su dinero. Hugh Jackman se somete a 2 biopsias para descartar cáncer de piel. Donald Trump, el primer presidente de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales. El momento exacto en que un hombre cae del piso 19 y sobrevive. Los niños nacen digitales. El CEO de Apple insta a limitar el tiempo de uso del móvil. Lula adjudica 126 millones de dólares para proteger a los pueblos indígenas en Brasil. El Congreso de Perú rechaza la moción de vacancia de Dina Boluarte. Polémica en Chile para la ley de gatillo fácil o por la ley de gatillo fácil que refuerza la protección a policías que disparan. Ecuador y Corea del Sur busca un acuerdo comercial en que se beneficia al país sudamericano. López Obrador le pide ayuda a Xi Jinping para controlar envíos de fentanilo. Y la noticia del día que sale en la portada de RT Noticias: Donald Trump, el primer presidente de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales, y Donald Trump ha sido arrestado. Rusia, Sputnik Mundo. Trump deja la corte de Manhattan tras declararse inocente de los 34 cargos penales en su contra. Finlandia oficializa su ingreso en la OTAN. AMLO envía una carta a Xi Jinping para trabajar en el combate contra el fentanilo. Dictan 2 meses de prisión preventiva a la acusada del atentado en San Petersburgo. Moscú acusa a Kiev y Occidente de buscar destruir la ortodoxia canónica en Ucrania. Polonia transfiere varios cazas MiG-29 a Ucrania. Una persona resulta herida por una explosión de un auto en Melitopol. Cometí un crimen muy cruel. Un neonazi de Azov admite haber profanado el cuerpo de un soldado ruso. Kiev recibe el primer tramo de 2.700 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Exministro de Defensa polaco. Varsovia recibe equipo antiguo para sustituir al suministrado a Kiev. China, con CGTN en español en portada. Xi Jinping enfatiza la necesidad de promover los estudios sobre el socialismo con características chinas de la nueva era. Otro de las noticias de portada: Beijing reitera su firme oposición a cualquier forma de interacción oficial entre Estados Unidos y la región china. El primer ministro chino se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón. China y Singapur concluyen de forma sustancial negociaciones subyacentes al acuerdo de libre comercio. Además, al menos 6 muertos en tiroteo durante el fin de semana mortal en el sur de California. Xi Jinping responde en una carta a un grupo de artistas árabes. Reino Unido no puede hacerse el sordo y mudo en la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. Y el tráfico de armas desde Estados Unidos incrementa el número de homicidios dolosos en México. El Poder Legislativo de Honduras respalda las relaciones con China. Otras de las noticias, aparte de las de portada: al menos un muerto y 30 heridos tras el descarrilamiento de un tren cerca de La Haya. Al menos 6 muertos de tiroteo durante el fin de semana mortal en el sur de California, que estaba en portada. Un muerto y 25 heridos en la explosión en la cafetería de San Petersburgo. Un tiroteo en un bar de la ciudad estadounidense de Oklahoma deja 3 muertos y varios heridos. La visita del ministro de Asuntos Exteriores de Siria a Egipto es la primera en más de 10 años. Rusia derriba un caza y un helicóptero ucraniano, y Ucrania ataca material y depósitos de municiones rusos.
Irán con Hispan TV, evidente manipulación de derechos humanos. Irán rechaza resolución de la Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un paso más hacia el territorio ruso. La Finlandia ya es un miembro de OTAN. Estados Unidos envía portaaviones cerca de Siria tras ataques contra sus fuerzas. El reto a la OTAN. Rusia entrega a Bielorrusia sistemas de misiles Iskander-M. Iraníes piden vengar a Israel en funeral de mártires de CGRI en capital. Irán promete blindar cielos de Siria ante los ataques israelíes. Arranca la cita cuadrilateral Irán, Rusia, Siria, Turquía en Moscú. Trump comparece ante la corte, partidarios y oponentes se movilizan. Líder de Irán augura cambio global con debilitamiento de enemigos. Turquía con TRT en español. En portada entregan al presidente Erdogan el TOG, el primer automóvil eléctrico de Turquía. A Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Peskov, tomaremos medidas contra Finlandia. La Unión Europea y los Estados Unidos aumentan cooperación en energía, solicitud de aumento de pensionistas en Grecia. Se presenta el primer retrato del rey Carlos III de Inglaterra, 2 candidatos más de Turquía al patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Siria, con la agencia árabe siria de noticias SANA, Consejo de Derechos Humanos exige a Israel detener sus violaciones en el Golán sirio y Palestina ocupado. Siria advierte que las agresiones de Israel y sus protectores podrían llevar a una escalada global. Restablecen comunicación entre Siria y Turquía. Restablecer comunicación entre Siria y Turquía requiere requisitos que Ankara debe cumplir. El yuan chino gana terreno en Brasil. Informe sobre el progreso de la operación militar especial rusa en Ucrania. Fuerzas rusas neutralizan a unos 400 militares en Kiev y destruyen 4 almacenes de misiles y munición de artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas. Aparte de las noticias de portada, tenemos vicecancilleres de Rusia e Irán examinan solución de la crisis de Siria. China seguirá luchando para romper el injusto bloqueo impuesto a Siria, afirma el embajador Hong Wei. Cancillería rusa. Los participantes en la reunión cuadrilateral acordaron continuar la comunicación. Rusia tomará medidas tras la adhesión de Finlandia a la OTAN. Lavrov, Estados Unidos intenta impedir la cumbre Rusia-África. Iniciativa para ayudar a ayunantes necesitados durante el mes de Ramadán. Fuerzas israelíes asaltan localidad palestina en Cisjordania. El Líbano con el sitio Al-Manar. El ejército ruso rechazó con éxito el ataque del ejército ucraniano en la región de Zaporizhia. Otras noticias, aparte de las de portada, son las siguientes. El régimen israelí detuvo a 230 personas y emitió 70 órdenes de expulsión de Jerusalén en marzo. Realizan funeral masivo en Teherán para mártires de los guardianes de la revolución. Finlandia oficializa su ingreso en la OTAN. 2 civiles muertos por agresión israelí cerca de Damasco y Siria, advierte Israel. 2 soldados de ocupación israelíes heridos en una operación con un arma blanca en una base militar en el sur de Tel Aviv. Hezbolá elogia a Indonesia por rechazar la participación de Israel en la Copa Mundial. El ejército ruso rechazó con éxito ataque del ejército ucraniano en la región de Zaporizhia, que ha sido noticia de portada. Las autoridades israelíes destruyen la aldea beduina palestina de Al-Araqib por vez 125. Sudaní, la presencia de tropas extranjeras bajo el mando de Estados Unidos en Irak es absolutamente injustificada. Irán advierte al régimen israelí que sus actividades terroristas no quedarán sin respuesta. Venezuela con Telesur en portada. Donald Trump bajo arresto tras llegar a la corte en Nueva York, Estados Unidos. Al menos 23 muertos por inundaciones en Somalia. Congreso rechaza debatir vacancia contra presencia de Perú. Senado de Chile votará polémica ley del gatillo fácil. Otras noticias. Rusia insta a flexibilizar relaciones entre Siria y Turquía. Sismo de magnitud 6,6 sacude la costa este de Filipinas. Acusada de atentado en San Petersburgo recibe sentencia. Incendio masivo destruye uno de los mayores mercados en Bangladesh. Denuncian intención de destruir iglesia ortodoxa en Ucrania. Rusia afirma tomar medidas ante expansión de la OTAN. Irán celebra funeral de 2 asesores militares asesinados por Israel. China se opone a escalada de la presidenta de Taiwán en Estados Unidos.
Y por último, el medio de la isla, Cuba Debate, en portada a crear en los jóvenes. Vámonos con las noticias que recoge este medio. Presidente de Credit Suisse se disculpa ante acciones por caída del banco suizo ante la crisis. Tras más de 50 años de cautiverio, la orca Lolita volverá a ser libre. Pagos electrónicos de la electricidad detenidos por avería en servidores, informa la UNE. Finlandia se convierte oficialmente en el miembro número 31 de la OTAN. Silencio en honor a Fina García Marruz. Agricultores de Estados Unidos en La Habana reiteran interés de estrechar nexos con Cuba. Establecen receso laboral este viernes 7 de abril. Reportan que Trump será puesto bajo arresto y enfrentará 34 cargos. Presidenta de la Comisión de Candidatura Nacional, hemos apuntado a que sea un proceso transparente, democrático y participativo. Delegación de alto nivel de Cuba recorre empresa mixta con China en investigación biotecnológica para el horario pico nocturno de este martes. La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 237 megavatios. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano este 4 de abril? La Carmen López te lo cuenta.